Si te quedas en este vídeo te voy a enseñar cómo ser ridículamente productivo y sobre todo te voy a quitar de la cabeza la mierda que te han metido el resto de gurús. El resto de gurús te han dicho que la productividad son ciertos hacks y ciertas historias, pero el concepto de productividad ni siquiera lo tienen bien asentado. Solo un esclavo mide su productividad por el tiempo. Solo un esclavo hace eso. Solo un esclavo dice, mira qué productivo he sido, he estado 8 horas trabajando, mira qué tal, cuánto... No, eso no es productividad. Productividad viene de producir. ¿Producir el qué? Producir resultados. Y no más resultados, sino mejores resultados. Y lo primero en lo que te tienes que dar cuenta es que más no es mejor. Y esto viene del paradigma que tenemos todos metidos en la cabeza de que trabajas más duro tendrás más éxito. No. ¿Quién trabaja más duro? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo. A nivel dureza, no vas a trabajar más duro que un cabrón que trabaja en una mina, que un tío que trabaja en la construcción de sol a sol, que una persona que trabaja en el campo. Tú puedes tener mucha más dureza o presión mental si eres Jeff Bezos porque hay mucha gente que depende de ti, sí, pero duro los de abajo. Entonces, más no es mejor, más es más y mejor es mejor. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, la productividad viene de producir. Ahora, ¿qué quiero producir yo? Resultados. Sí que es cierto que los resultados en tu trabajo, si trabajas un empleo normal, vienen derivados de tu tiempo, por eso la productividad viene de producir tiempo, porque se asume que en ese tiempo has producido resultados. Pero cuando no estás en esa matriz y en esa latice metido en el trabajo, fuera de ese sistema, no deberías seguir acomodando esto, no deberías decir a ver cómo hago más en menos tiempo, a ver cómo hago más en más tiempo. No, no es el tiempo, es el hecho, es el impacto. O sea, yo te aseguro que yo trabajo un año entero, 14 horas diarias, y aún así he producido menos de lo que ha producido, por ejemplo, siguiendo al ejemplo anterior, Jeff Bezos en una reunión de 2 horas. ¿Por qué? Porque el impacto que ha producido Jeff Bezos a nivel mundial, un montón de vidas, tanto de la empresa como gente de fuera, todo lo que ha generado a nivel de ingresos, todo lo que ha aportado de valor a la sociedad, yo no lo voy a aportar en un año. Ni en un año lo aporto yo. Entonces, ¿quién es más productivo? ¿Jeff Bezos o yo? Jeff Bezos, va, pues Jeff Bezos, la rutina de Jeff Bezos te la digo, se levanta, se va a jugar al golf, hace su rutina de mañana y si acaso tiene una reunión de 30-45 minutos. Esa es la rutina de Jeff Bezos dicha por él. Puede variar un poco, pero a lo que voy es que no está trabajando ya de sol a sol porque no está en esa posición. Ya estuvo en esa posición al principio, pero ahora mismo lo único que tiene que hacer es una reunión de 45 minutos. Y paradójicamente, para él la productividad es lo que para ti se tildaría como vaguerío. Para ti el vaguerío, ¿qué sería? No, este cabrón está todo el día jugando al golf, está en la sauna, está en el gimnasio, sí, pero es que él lo que está haciendo es aislarse del ruido, metiéndose en sí mismo, invertir banda ancha mental en todo menos en el ruido externo, invertirla en sí mismo para que cuando llegue la hora de tomar la decisión que realmente va a cambiar el rumbo de la empresa, de muchas personas y de muchos inversores por la cotización en bolsa, basada en la decisión que pueda tomar Jeff Bezos en base a Amazon, si estás todo el día pensando en eso te pegas un tiro. Entonces, ¿qué hace? Se centra en sí mismo, digamos que se aísla, se mete en silencio, escucha a Dios o está en el silencio para no escuchar el lenguaje de los humanos, que es el ruido puro, y ahí automáticamente toma la mejor decisión. Entonces, lo que para ti es no ser productivo, para la gente de arriba que realmente es productiva sí que es ser productivo. Entonces no es lo que haces, es cómo lo haces, porque si uno sale de fiesta, uno se va al gym y a la sauna y al golf de vacío, no es productivo. Pero si tú te vas a esos sitios entendiendo por qué lo haces y es para tener un recipiente muchísimo más afilado y muchísimo más enderezado para estar más afilado a la hora de tomar decisiones y saber que yo no tengo que tomar muchas decisiones al día, porque al fin y al cabo cuando un CEO en una empresa va escalando, cuando el fundador de una empresa va escalando, ya ni CEO sino fundador, no tiene que tomar más decisiones. Tiene que tomar menos decisiones, pero esas menos decisiones revierten mucho más el rumbo de la empresa, con lo cual da vértigo, ¿no? Entonces tienes que pasar todo el día pensando en todo menos eso para que cuando te toque pensar en la decisión que tienes que tomar estés lo más centrado y lo más cuadrado posible. Mientras que el resto de nosotros nos han dicho que no, que ser productivo significa cogerme y tanquearme un temario de la selectividad en 12 días. No, eso no es ser productivo, eso es ser un esclavo. Entonces, ¿de dónde viene? La productividad primero tienes que aislar el ruido. El silencio es el lenguaje de los dioses, lo digo muchas veces, el silencio es el lenguaje de los dioses y el ruido es el lenguaje que consumimos los humanos. ¿A qué voy con esto? A que si estás todo el puto día en ruido no te vas a escuchar a ti mismo y no vas a conectar con lo divino si es que quieres creer en eso y si no, por lo menos no te vas a escuchar a ti mismo. Tú piensa antaño en la cantidad de conversaciones que tenías contigo mismo en la ducha o los pensamientos que tenías antes de dormir o cuando ibas al trabajo o al colegio, en el transporte público andando, cómo pensabas en tengo que hacer esto, ahora ya eso se ha anulado. Se ha anulado porque se han puesto
puesto protocolos en su lugar, llamado un altavoz para la ducha para que escuches música mientras te duchas, un podcast o una televisión ahí enfrente de tu cama para que no te tengas que dormir con el silencio de tus propios pensamientos, y luego también te pongo transporte público con Spotify para que puedas seguir por ahí. Con lo cual la idea es meterte en ruido todo el día, porque el ruido te mete en trance, que viene a uno de los vídeos más famosos de mi canal, que es cómo salir del trance. El ruido te mete en trance y efectivamente luego te piensas por qué intentas ser productivo y no lo eres, te das cuenta que en poco tiempo no puedes ser productivo, con lo cual intentas derivar la productividad del tiempo que metes, cuando te das cuenta que eso no es. La productividad no viene del tiempo que metes, viene de los resultados que sacas con la conciencia que has metido. Es muy distinto. Lo primero es aislar el ruido. Tú vas a ser mucho más productivo un fin de semana en la montaña, con un retiro en silencio o en un autorretiro tuyo, tú solo, no te tienes que ir a mentores, ni te tienes que venir a un retiro mío, ni nada, no, tú solo te vas a la montaña, tú solito, 3-4 días, o te haces un ayuno de dopamina, te haces un dopamine detox en tu casa, no comes nada, te aburres y en ese aburrimiento brillas. La escasez tiene muy mala publicidad, porque lógicamente es mala, pero de la escasez siempre viene muchas veces la creatividad, pues no tienes otra cosa que hacer. Entonces, como no te queda otra y estás entre la espada y la pared, tienes que hacerte creativo. Y si tú estás todo el día rumiando y estás todo el día pensando en algo porque no tienes otra cosa que hacer, porque estás escaso de entretenimiento y de dopamina, te salen conversaciones que nunca habías tenido contigo mismo, te salen cosas que nunca habías pensado, te salen conceptos y te salen pensamientos laterales muy fuera de la caja, que es lo que realmente necesitas para resolver tus problemas y ser productivo, para producir resultados en tu empresa, en tu cuerpo, en lo que sea. Si tú no tienes tiempo para sentarte en la cama y decir, no me gusta la vida que llevo, no me gusta el cuerpo que tengo, no me gusta mi relación conmigo mismo, no me gusta mi situación económica, si tú no tienes tiempo para eso, ni siquiera tienes tiempo para cuestionártelo, nunca vas a tener tiempo, muchísimo menos, para cambiarlo. O sea, al fin y al cabo se suele decir que el primer paso es reconocerlo en las adicciones, ¿no? Pues aquí es igual. Si tú eres adicto a una vida mediocre, el primer paso es reconocerlo. ¿Y qué hacen para que no lo reconozcas? Ponerte ruido. Porque si te pongo ruido encima de tus pensamientos, el ruido va a ser tan alto que ni siquiera vas a acceder a tus pensamientos. Lo primero es meterte en silencio. Cuando tú te metas en silencio, te vas a dar cuenta que la variable del tiempo no existe. Sí existe en nivel físico y sí existe en tu trabajo convencional, pero cuando tú quieres ser productivo de verdad no puedes contar el tiempo, porque entonces el tiempo te está poniendo un límite a lo que es tu productividad. Y a lo mejor un día dedicas más tiempo del que deberías y eso te hace ser más productivo, y otro día dedicas menos. Pero no es el tiempo, es la conciencia que le has metido, y si el tiempo te va a anular conciencia no tiene sentido. Por eso técnicas como el pomodoro, que es lo de ponerte un relojito 30 minutos y saber que solo te tienes que centrar en los 30 minutos siguientes para estudiar y tal, están bien a un nivel micro, pero a un nivel macro te está bloqueando mucho la creatividad, que es lo que realmente te puede hacer pensar o abrir una puerta de la percepción que te haga ser más productivo en menos tiempo. Si no, siempre vas a necesitar el mismo tiempo porque tienes esa barrera, porque es lo que te has puesto tú. No me acuerdo ahora quién decía esto, no sé si era Lincoln o quién lo decía, pero decía, si me dieses 6 horas para talar un árbol, pasaría 5 afilando mi hacha y 1 talándolo. Mientras que el resto de gente pasaría 6 horas talando el árbol. ¿Quién trabaja más duro? El segundo. ¿Quién tiene más resultados? El primero. ¿Por qué? Porque primero trabaja hacia adentro y luego trabaja hacia afuera. Entonces la productividad es más o menos así. Tienes que tener un trabajo interno que te dé una conciencia para sacar la mejor solución y la más creativa en base a lo que tienes que producir, y entonces ya ahí luego te pones a dar el hachazo. Pero primero afila tu hacha, que es tu mente, tu conciencia, tu cuerpo. Y a partir de ahí ya nos centramos en hacks y en historias para ser más productivo, como el pomodoro y como todo. Pero si el baseline, que es tu conciencia y la razón por la que quieres ser productivo, no está ahí, pues no tiene mucho sentido la productividad, ¿no? O sea, ¿para qué quieres ser productivo? ¿Para sentir un falso sentido de conquista o qué? No, es que he estudiado 15 horas. Va, pero si tú has estudiado 15 horas y has sacado un 7 y hay otro cabrón que en 2 horas ha sacado un 9, no va a estudiar más. No, pero es que el otro es más inteligente, sí, pero es que a lo mejor él ha hecho otras cosas que si las hubieses hecho tú hubieses sacado mejor nota, o hubieses producido más en el trabajo. Pero venimos a que el sistema está fallido porque te recompensan por lo que trabajas. Yo, con la gente con la que trabajo, no les pido nunca les digo trabaja 8 horas, les digo tú prodúceme esto. Si tú me produces esto en la membresía, en la agencia, en lo que sea, cuando me lo produzcas nunca te voy a preguntar si después de producirme a los 15 minutos te has ido a hacer surf o has hecho lo que te ha dado la gana, porque yo no quiero, o sea, el sistema está hecho para recompensar tu falta de productividad y que la midas por tiempo, no para recompensar tu productividad. Si yo te digo, cuanto antes termines esto, si lo haces bien y lo haces con conciencia, puedes hacer lo que tú quieras, tú lo vas a hacer antes. Y vas a buscar maneras en decir, va, si esto se trata de que cuanto antes lo termine, antes tengo tiempo libre,
Ya está, voy a ver cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible y de la manera más creativa posible para tardar menos tiempo y sacar el mismo resultado o un mejor resultado incluso en menos tiempo. Pero si a ti te dicen, no, tú da igual lo productivo que seas, tienes que estar 8 horas en la oficina, pues entonces estás recompensando la falta de productividad. Y si estás acostumbrado a ese modelo desde el colegio, el instituto, la universidad y el empleo, para cuando llegues a tu casa y quieras ser productivo contigo mismo, ese es el modelo que vas a traer a tu casa. Y luego vamos a un principio muy básico que es la ley de Pareto. Audita en tu vida cuál es el 20% del input que tienes que hacer en qué áreas y de qué manera para sacar el 80% de resultados. Porque siempre pasa lo mismo. En la mayoría de negocios, por ejemplo, si tú te centrases en solo el top 20% de clientes que te da el 80% de resultados, directamente te estás quitando un 80% de clientes que te daban el 20% de resultados y automáticamente eres más productivo porque estás produciendo lo mismo en menos tiempo. Al tener más tiempo porque ya no necesitas tanto para producir, puedes conseguir más clientes del 20% y escalar el negocio. Pero mucha gente intenta escalar el negocio de manera horizontal, que es voy a hacer más, voy a cerrar más clientes. Pero si tú te paras y dices, espérate, tengo un hotel de mascotas. De todas las mascotas que yo ofrezco alojamiento en este hotel de mascotas, la mayoría me vienen son gatos. Entonces, ¿para qué sigo centrándome en anunciar el hotel a perros, a hurones, a hámsters, a conejos? Me voy a centrar simplemente en hacer un hotel para gatos, porque si solo haciendo un hotel de mascotas el 80% de los resultados me han venido de los gatos, voy a hacer un hotel para gatos, con lo cual automáticamente estoy liberando muchísimo espacio de las otras mascotas que aún así ni me valen y automáticamente estoy teniendo muchísimo más resultados. Entonces, intenta auditar la ley de Pareto en tu vida. ¿Qué debes hacer o qué deberías hacer en el 20% de tus vidas para sacar el 80% de resultados? Y aquí automáticamente, si el 20% de input te daba un 80% de output, pues vas a quitarte un 80% de input que te daba un 20% de output y te sale mucho más rentable quitarte ese 80% de input y tener ese tiempo libre para ser más productivo y ya de ahí producir y ir escalando ese techo del éxito que estar todavía en la misma rueda. Por eso se suele decir que la base de la concentración o la base de la productividad es la eliminación. Primero tienes que aprender a decir que no. Cuando tú sepas a lo que hay que decir que no, automáticamente te vas a quitar un montón de tiempo en cosas que antes decías que sí y ahora dices que no, y ya a partir de ahí, que te has centrado en lo macro y en lo básico, te puedes centrar en lo micro y en lo específico. Pero no te centres en gafita de luz azul, en pomodoro, en no sé qué, en no sé cuánto, si ni siquiera has cubierto los básicos. Primero elimina lo que te distrae. ¿Te distraen las redes sociales? Pues olvídate de las putas redes sociales mientras estés trabajando. Yo durante muchísimo tiempo el móvil lo dejaba fuera de la habitación donde yo trabajaba, lo dejaba en el baño, lo apagaba, lo dejaba en modo avión y hasta que no terminara no lo checaba. Algo tan sencillo como eso. No puedes controlar el móvil, tienes una cosita, una cajita que es para gente que tiene problemas de trastornos de la alimentación, que se llama Kitchen Safe y la tienes en Amazon por 4 duros y si no seguro que tienes alguna copia incluso más barata, que es metes ahí un alimento, una galleta, pones un timer, pones un cronómetro y hasta que no se acabe ese cronómetro es imposible abrir la caja. Pues ahí metes el móvil, se acabó. Vas eliminando esas cosas que te distraen y automáticamente tienes muchísimo más capital mental y de tiempo para ser productivo. Y luego ya te puedes centrar en los hacks, que ahora hablaremos alguno, ¿no? Pero eso es la productividad. Y ahora ya, hacks para ser más productivo o específicos para aumentar la concentración o aumentar la productividad siempre y cuando hayas entendido las bases internas y hayas entendido la ley de Pareto y hayas entendido que la productividad y la concentración es primero eliminar y luego añadir ciertos hacks y ciertas historias. Pues ahí ya te puedes empezar a pensar, ¿qué necesito? ¿Necesito más energía? ¿Necesito más concentración? ¿Necesito más foco? ¿Qué necesito? ¿Necesito más energía? Pues me puedo beneficiar de la cafeína con conciencia y con dosis o me puedo beneficiar de la nicotina, que no es mala, lo malo es el delivery. Si tú te estás fumando un cigarro, eso es malo. Pero si tú te tomas nicotina aislada, estimula los receptores de acetilcolina y puede ser en forma de pouch, puede ser en forma de parche, puede ser en forma de Nicorette. No es advice, no es consejo para todo el mundo, es consejo para el que lo sepa usar. Si tú tienes una etiqueta mala para la nicotina y te va a hacerte sentir peor, no la uses, pero está absolutamente comprobado que es neuroprotector y que mejora la concentración, estimula esa concentración o ese hiperfoco. La cafeína estimula quizá no la energía, pero te da esa sensación de estimulación que te puede hacer más enérgico si es lo que necesitas. Hay gente que por su tema de metilación la cafeína no le sienta bien y se pasa de dosis, entonces está acelerado. Y esa aceleración que le da la cafeína, en vez de darle productividad, se la quita, porque está como agitado. Entonces, si eres uno de esos, no la tomes. Pero vete cogiendo cosas que te voy diciendo. Otra cosa que funciona muy bien, binaural beats, ruido blanco, frecuencia solfegio. Yo utilizaba antes, durante mucho tiempo, una plataforma que se llamaba Brain FM y es bastante buena. Puedes poner según qué tipo de trabajo quieras hacer, relajación, concentración, trabajo duro, bla, bla, bla. Te dan una frecuencia u otra y la verdad que a mí me funcionaba, ¿no? ¿Qué más? Meditación.
La meditación lo que va a hacer es centrarse en el 80-20. El problema de que no te puedes concentrar en general no es que te falten hacks, es que te falta atención, es que estás reventado de estímulo. Con lo cual necesitas recuperar tu atención, que es lo que te están robando a día de hoy porque vivimos en la economía de la atención. Cuanta más atención tengas, mejor estás. O sea, al fin y al cabo tienes que darte cuenta que las redes sociales funcionan como un casino. Te anulan el factor tiempo y solo quieren tu atención porque cuanta más atención tengas, tanto física como mental, dirigida a ese casino llamado red social, más chance tiene la red social de que sigas gastando dinero en las mesas, en este caso en vez de en las mesas de blackjack, en lo que serían vídeos, y cuanto más vídeos, más dinero se llevan ellos porque más capitaliza tu atención en base a anuncios, que es lo que acaban subastando, ¿no? Aparte de tus datos. Pero realmente, si tú te centras en las redes sociales como un casino, pues sí, de vez en cuando uno va al casino a jugar sabiendo que probablemente vaya a perder. Y si tú vas a las redes sociales sabiendo que sí, vas a tener una hora de entretenimiento, pero a cambio vas a dar tu atención y ese día era sábado y te apetecía ese intercambio, perfecto. Pero en una base diaria tienes que protegerlo, porque al igual que no vas al casino todos los días porque no es bueno, tampoco vayas a las redes sociales todos los días y sobre todo sin conciencia. Tú tienes que ir a la red social con una cuerda. Las redes sociales, al ser hedonismo, al ser dopamina barata, extremadamente barata y extremadamente estimulante, tienes que ir con una cuerda. O sea, tienes que meterte al pozo de las redes sociales, al pozo del hedonismo y al agujero negro del hedonismo con una cuerda. ¿Qué quiere decir esa cuerda? Que tú te metas, sepas por qué te metes y que cuando sepas que ya se está volviendo adictivo, tira de la cuerda y salte de ahí. Entonces, tú te quieres meter en TikTok porque sí, TikTok tiene un componente muy bueno que es que el algoritmo te enseña a mucha gente que de otro modo no conocerías. Va, de un clip en TikTok, descubre a esa persona, salte y búscala en largo formato. Porque yo te garantizo que tú te ves un podcast de 1 hora y media versus estar 1 hora y media en TikTok. Y en 1 hora y media en TikTok a lo mejor has visto 150 TikToks. De esos 150 TikToks no te vas a quedar con nada más que la sensación que te han hecho sentir. Punto. En cambio, si te ves un podcast de 1 hora y media o un documental de 1 hora y media o te lees un libro durante 1 hora y media, en vez de estar en forma, estás en fondo, estás profundizando en esa materia y vas a saber y vas a más que entender, vas a comprender lo que has visto porque hay cierta profundidad. Por eso mis vídeos son un pelín más largos, los podría hacer más cortos, a veces sí, a veces no, pero creo que al hacerlos más largos vamos más a lo profundo y eso hace que aunque no te quedes con todo lo minucioso del vídeo, te quedes con el concepto general porque me toma el suficiente tiempo como para llenarte el terreno. Entonces, meditación completamente necesaria porque te ayuda a resetear y a recuperar ese abanico de atención que nos han ido robando en los últimos años, ¿no? Y al fin y al cabo el abanico de atención, yo creo que literalmente las dos habilidades más importantes de los próximos, y ya lo llevan siendo durante los últimos 10 años, pero de los próximos 20-30 años, van a ser la adaptación al cambio, que ha sido así desde que el hombre es hombre, y la concentración prolongada. Porque ahora vivimos en una época en la que todo el puto mundo tiene la misma información en internet gratis y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar lo suficiente como para hacerlo. Entonces ya el problema no es que nos falte información, el problema es que nos sobra información, nos falta intuición para filtrar esa información y nos falta pensamiento crítico para filtrar esa información y además luego nos falta esa concentración prolongada para durante un tiempo sostenido aplicarlo porque nos cansamos muy pronto. Si tú aplicas todo esto, automáticamente eres muchísimo más productivo, no solo a nivel interno porque empiezas a entender a dónde diriges tu tiempo y tu atención, que es lo único que no vuelve en tu vida, sino que además a nivel externo, cuando te toque aplicar, puedes meter pequeños hacks como Brain FM, nicotina, cafeína, meditación y cosas del estilo que te vayan a afilar un poquito más ese sentimiento y ese hacha para poder sintonizar mucho más la productividad. Pero no tiene más misterio. Lo que te vayan a decir el resto de gurús está muy bien y si hay algún hack que puedes coger de esa gente, perfecto y date, pero si no entiendes las bases, vas a venir siempre del paradigma de cómo puedo ser más productivo. Y si vienes del paradigma de que cómo puedo ser más productivo porque quiero ser más productivo, vienes del paradigma de que no eres productivo. Porque solo alguien que no es productivo estaría viendo vídeos de productividad. Por eso, haz que este sea el último vídeo de productividad que veas. Internaliza esto, aplica lo externo, céntrate en el balance de lo que me va a dar un resultado instantáneo pero no permanente y luego lo interno que me va a dar un resultado permanente pero no instantáneo, con lo cual ahí tengo ese balance y ya deja de ver vídeos de productividad, porque eso es una falta de productividad. Alguien que es productivo es productivo. Alguien que no es productivo intenta sacar esa procrastinación productiva viendo vídeos de productividad, valga la redundancia. Ya está, no hay más. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos la semana que viene por el canal y si quieres entrar en Elevate o echarle un vistazo a la membresía, que hablamos temas de productividad, concentración, disciplina y luego lógicamente temas mucho más importantes. Te lo dejo abajo en la descripción para que eches un vistazo a lo que tenemos dentro, testimonios, historias. Y nada chicos, nos vemos la semana que viene por el canal.